Hola amigos, hola a todos, bienvenidos a esta nueva aventura de Universo Iker. ¿Sabéis? Nunca voy a olvidar, es imposible, a esos 3 lobos. Aparecieron hacia las 12 de la noche, con el atardecer de fondo, recortándose como unas sombras y transmitiendo lo que son, los últimos de su estirpe, el último ejemplo quizá de la libertad y, como decía el maestro Félix, del palpitar de la madre tierra. Mi único mérito fue elegir esas músicas, las que estáis escuchando, y que el equipo las combinara con esas imágenes que parecían casi espectrales, que podíamos tocar el alma del lobo, el alma de la tierra. Ocurrió algo asombroso con este programa. Me prometí en Universo Iker no hablar mucho de Cuarto Milenio, y como veis, no he cumplido la promesa, es imposible. Los 3 lobos recortándose como sombras, corriendo por el páramo hacia algún lugar, quizá huyendo, quizá como bandera de un mensaje que Félix entendió y que ayer emocionó a miles de personas, cientos de miles de personas, quizá millones de personas en todo el mundo. Nos enterábamos que en México, en España, en Argentina, en todo el mundo, la labor de un genio que recuperábamos se convertía en trending topic, en lo más hablado, en lo más comentado. En el fondo, una forma de hablar de la mente colectiva. Félix resucitaba, y con él la imagen de esos lobos, que yo no voy a poder olvidar jamás. Y claro, estoy en mi casa, estoy en la buhardilla, delante están los árboles, tranquilos esta noche. Vosotros podéis escuchar esta emisión en cualquier momento, pero yo soy hijo y preso de mis emociones. Y espero que vosotros también. La vida sin emoción no tiene mucho sentido. Y estas confesiones, en la noche, en el día, en la tarde, cuando vosotros queráis, tienen un poco esa obligación, la de hurgar quizá por dentro, la de intentar reconciliarnos con el misterio. Y el misterio está en todo, absolutamente. Nosotros, precisamente, al rebufo de esos lobos, de esos últimos lobos quizá en los años 70 a punto de extinguirse, con lo que significaban, vivimos una serie de acontecimientos muy curiosos. Nos atrevimos incluso a contarlo, en prime time, en la tele. Hay que tener algo de redaños para contar eso. Pero como fue verdad, lo confesamos a toda la audiencia. Y lo confesamos porque, precisamente, nos ocurrió una sincronicidad, una casualidad. O quizá podríamos decir para este programa de Universo Iker, para esta entrada en esa conexión que nos va a unir a vosotros y a mí, una señal. ¿Y qué importantes son las señales? ¿Y por qué uno cree en las señales? ¿Y por qué otros no creen en las señales? ¿Y qué nos pasó con los lobos? Lo contaba Carmen en la misma carretera. Ocurrió en el 2010. Justo en el 30 aniversario de la muerte de Félix, seguíamos sus pasos. No es fácil ver un lobo. Y sin embargo nos salió, en mitad de la calzada, de ese pequeño carril que atraviesa el páramo de su infancia y que fue el lugar de su entierro, por donde iba el féretro oscuro, por donde se abrían las carnes y las almas de las personas y los niños que le lloraban a este genio universal, que me da la impresión que a partir de esta semana está siendo mucho más conocido. No sabéis la alegría que sentimos, la alegría que siento. Bueno, pues en esa carretera íbamos hablando de cómo precisamente en ese último acto fúnebre, en esa ceremonia religiosa, muchos otearon al lobo. Muchos se encontraron con un centinela especial, grande, viejo, grisáceo, imponente, que aguardaba, que esperaba,
que merodeaba, que quizá rendía homenaje a su amigo Félix. Y esto sería una historia más, una de tantas, una que quizá os cuente en alguna ocasión, con más detalle. Íbamos en el vehículo y de pronto la tormenta, de pronto un vendaval, de pronto el granizo, de pronto el arco iris. Pero un arco iris de esos que uno no olvida jamás, que se enmarca como si el camino, como si el asfalto fuese precisamente un vértice o el epicentro que penetra en esa especie de arco maravilloso, ese arco que es una demostración de lo hermoso de la naturaleza. Estábamos tan extasiados contemplando esa visión que apenas nos percatamos. Nosotros íbamos precisamente detallando elementos sobre lo que pasó en el entierro de Félix, y yo en ese instante le decía a Carmen, sentada a mi lado en el copiloto, que qué impresión tuvieron que tener aquellos que se encontraron al lobo, como una señal. Y cuando hablábamos de la palabra señal, parsimonioso, un lobo, grande, grisáceo, con la cola enhiesta, sin mucha prisa, como dejándose ver, atravesó la calzada, fue desapareciendo hacia nuestro lado derecho, tranquilamente, yo creo que sin temor, sinceramente, yo creo que sabiendo lo que estaba ocurriendo. ¿Y nosotros? ¿Os imagináis nuestra cara? ¿Os imagináis el frenazo? El alcalde del pequeño pueblo burgalés de Poza de la Sal, lugar donde nació Félix Rodríguez de la Fuente, iba delante y también frenó. Nos miramos. Sí, era la señal. Delante de nosotros había pasado un lobo. Era poco menos que un milagro. 30 aniversario, justo. Esta misma noche la mujer de Félix Rodríguez de la Fuente, Marcel Parmentier, me ha dicho cosas tan hermosas que me han hecho llorar por teléfono. Me han hecho llorar por teléfono. Cosas que, por rubor, no voy a repetir, pero que me han hecho llorar de alegría, de tristeza al mismo tiempo, y de sentirme muy dichoso, enormemente dichoso. Pero, ¿sabéis? Me daba otro dato. No solo Félix murió el día de su cumpleaños, sino que murió exactamente a la hora de su nacimiento. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué significa todo esto? Decía un gran genio, uno de los grandes pensadores del siglo XX, Jung, que podría catalogarse todo este azar un poco inexplicable de sincronicidad. Sincronicidad. Algo así como una unión en el tiempo, una conexión en el tiempo. Los dos términos griegos. Unión, tiempo. Lo simultáneo, dos sucesos acasuales. Es decir, que no están relacionados con el azar, que tienen un significado profundo para la persona que los vive. Sobre eso Jung, del que un día hablaremos, estudió muchísimo. Yo os pregunto ahora, a través de nuestras vías de contacto, a través del Twitter, del Facebook, de La Nave del Misterio, de Radioset, de todas esas plataformas que van a nacer pues para intentar trufar un poco más de contenidos esta forma de encuentro que tenemos, de comunicación nueva, no quiero decir casi ni programa de radio, de comunicación nueva. Podéis contarme vuestras señales, ¿por qué no? Yo he sufrido y vivido gloriosamente algunas, ¿no? Porque tienen los dos sentidos. Algunas sincronicidades o señales te espantan, pero siempre creo que te llevan por el buen camino, y siempre he creído también que te apartan cuando vas por la senda incorrecta. Aquello del lobo me dejó tan impresionado. El coche al ralentí, las dos manos en el volante, los ojos abiertos como platos. Y como fui hacia la derecha, Carmen pudo ver perfectamente toda la silueta. Yo simplemente observé el lomo, la cola, la presencia enorme. 30 años después, y hablando de que un lobo se había aparecido. No se veía el lobo por esos pagos desde hacía mucho tiempo. Nosotros nos dirigíamos precisamente a realizar una conferencia en homenaje a Félix, que siempre pensó en reencarnarse precisamente ¿en qué? En lobo. Bueno, pues estos son señales. Han ocurrido siempre, a lo largo de toda la historia, y de nosotros depende darles una importancia, categorizarlas como algo que tiene un significado, que podemos seguir incluso unos parámetros, o, simple azar,
pensar que sencillamente son cuestión de la probabilidad, mirar para otro lado y en el fondo hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer. No preocuparnos de estas cosas. Hace no mucho tiempo asistí a un funeral. No tenía mucha conexión con esa familia, pero por lazos precisamente familiares me encontraba en esa tesitura no siempre agradable, o casi nunca agradable, ¿verdad? Despedir a alguien, aunque no conoces a la persona en concreto con mucho detalle, se reproduce ante ti todo ese ritual complejo de la muerte, de la pesadumbre, de no entender que hay al otro lado, y en el fondo el gran terror del ser humano desde siempre, del que si queréis un día hablaremos. Pero ocurrió algo. Hablaba con el hijo de esta persona fallecida y tuve una enorme sorpresa. Como es lógico, estaba huérfano no solo en lo físico, sino en lo espiritual, en la sensación de que algo de su vida repentinamente se había desgajado. ¿Cuántas personas valoran más a su madre, a su padre, a sus seres queridos cuando estos faltan, ¿no? Cuando nos falta algo es cuando realmente somos conscientes de que la vida es un milagro, la vida es un regalo. Y yo, pensando que ese hombre, de mi edad más o menos, taciturno, los dos apoyados en un coche a la puerta del Camposanto, en la provincia de Valencia, yo intenté calmarle, porque al final uno, ¿qué puede hacer? Le miran a uno como si tuviera la piedra filosofal. A veces le miran a uno como si tuviera la receta perfecta o la solución para cosas que... Si alguien es ignorante de esas cosas, yo el primero. Y creo que lo repito permanentemente. Pero no por falsa modestia, es que cada vez sé menos. Y cada vez estoy más lejos de la verdad, posiblemente. Cada vez contemplando que todo me maravilla y por tanto todo me sorprende y por tanto de casi todo soy ignorante. Pero atisbo que casi todo el mundo es ignorante. Pues bien, yo le decía a esta persona, de verdad, honestamente, que se fijara en las señales, en las pequeñas señales, en cosas que podían parecer absurdas, sin valor, pero que para uno podían tener un significado. Me miró alzando una ceja. ¿Qué estaría pensando ese hombre? Resulta que me escrutaba con muchísima atención, me dejaba hablar, y yo pensando que necesitaba mi auxilio espiritual, entre comillas, en ese momento, a la puerta del cementerio, le dije que se fijase un poco en todo, que las personas queridas creo que siempre están, que la buena gente nos rodea, que el concepto ángel de la guarda, en el fondo, no es algo tan lejano y pintoresco como para no ser creído, que todas las culturas de la humanidad, todas, han creído en entidades que nos protegen. Qué poco racional, ¿verdad? Qué poco científico, qué poco serio. Con qué orgullo hablan los que se creen conocedores de la verdad de lo que es cierto y no, de lo que es simplemente falsedad, superstición. Bueno, pues yo les digo a esos que hace mucho, por desgracia para ellos, que dejaron de atisbar las señales. Porque las señales tienen un significado para uno mismo, irreproducibles. Para otros no significarán nada, pero generan transformaciones internas increíbles. Y de eso le hablaba yo a este amigo, a esta persona, a este lejanísimo familiar de familiares, después de la muerte. Y con ella y su ceremonia rondando, con la parca, con todo eso que nos da miedo, que desconocemos, yo intentaba hacer mi labor, aunque nadie me había dado vela en ese entierro, nunca mejor dicho. No era yo el indicado, pero siendo Iker el que habla de estos temas, pues a uno le preguntan. Y yo repetí que había que estar muy atento y que muchas veces los seres queridos, quién sabe, nos hablan con detalles curiosos que significan un código para nosotros, que reconfortan nuestra alma, que resulta que esas pequeñas señales absurdas para los demás empiezan a generar puzzles, significados, tomas de decisiones. Os juro que yo creo en eso.
Y entonces aquella persona hizo descender su ceja en posición inquisitiva y poco menos me dijo que él no se creía nada de lo que yo le estaba contando. Y entonces me quedé con ese rostro como de sorpresa, de tremendo hachazo, diciendo, bueno, si tú no eres capaz, en este momento concreto, de entender lo que yo te estoy contando, quizás porque todavía tienes el shock, ¿no? Pero él reincidió, no, es que por mi ideología yo no creo en nada de esto. Y entonces ya me callé. Y comprendí, como en otras muchas cosas de la vida, que uno solo puede hablar a quien canta su canción, a quien le entiende, a quien tiene una mínima apertura, una posibilidad de creer en eso que el común de los mortales consideraría increíble. Alguien que está completamente cerrado, que su rango de percepción se ha limitado completamente, que descarta por completo que una señal pueda tener que ver con su madre, con su padre, con la energía que estos significaron, con la posibilidad, repito, creo que entusiasmadora, de que nadie se va del todo, de que la energía sigue ahí, de que puede aportarnos algo. Como digo, si alguien ha cementado su mente y no puede creer en eso, ¿qué sentido hay? No se puede establecer diálogo. Eso os pasará a vosotros también. Cuando alguno diga en alguna reunión de amigos que cree esto o lo otro y le miren con esa especie de condescendencia y creyéndose que tienen razón. Sin embargo, yo sentí un poco de tristeza. Ese hombre, esa persona en concreto, volviendo a casa, sin su madre, aunque tuviera señales, aunque su madre intentase de alguna forma, o la energía, o lo que significa, lo que queráis, dejarle algún mensaje, dejarle alguna muestra de ánimo, demostrarle con el azar, con esos dados ciegos para algunos que lanza el que maneja la realidad, que ella estaba ahí, que estaba bien, que podía protegerles, que tenían que ilusionarse a pesar del gigantesco palo que significa la muerte a destiempo. Bueno, pues esa persona nunca vería esas señales, aunque lo estuviera delante. Y es un símil que me he dado cuenta que vale para todos los misterios. Si no crees, por lo menos si no tienes una puerta trasera en tu cerebro dispuesta a maravillarse, a comprender que somos ignorantes de algunas cosas, que no todo está resuelto, si tú esa portezuela la has cerrado, la has cementado, le has echado argamasa, da igual la señal que se produzca delante de ti, nunca la vas a interpretar como tal. Vas a mirar para otro lado, como hizo esta persona, apoyada en el coche, a la puerta del Camposanto de Valencia. Y sabéis, a mí no me parece mal. Creo que tiene que haber personas que piensen completamente diferente, que aprendemos de ellas, que pueden ser muy buena gente. Pero también entiendo que hay individuos, por su trayectoria vital, por sus experiencias personales, que no pueden creer, que no quieren creer, que tienen miedo a creer. Y otros que están obligados a creer porque lo han vivido. Y yo me encontraría en este segundo grupo, porque mi vida entera ha sido una señal, mi vida entera ha sido una sincronicidad junguiana. Cuando me empezaron a pasar algunas cosas, ¿cómo iba a dudar yo de que eso ocurría? ¿Cómo iba a contemplar la realidad de una forma convencional? Qué loco estás, qué tonterías dices. Y el que alzaba la ceja era yo. Y en el fondo de mi corazón decía, ¿y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa que tú no creas en lo que yo creo? Porque veréis, a mí me han pasado muchas cosas, lo del lobo es una de ellas, pero es que yo no soy nadie especial. Bueno, soy como muchos de vosotros, que no han cerrado esa portezuela, que creen que la urdimbre, el tejido que nos conecta con lo otro, sigue vivo, y que hay muchísimos esfuerzos, ímprobos esfuerzos, en que no creamos en nada. Somos fruto del azar, fruto de un error, fruto de una partida de dados. Nada maneja la realidad, nada tiene sentido. Por tanto, la vida y la muerte tampoco tienen mucho sentido. Yo eso no me lo creo.
Yo eso no me lo he creído nunca, jamás. Es más, me produce una enorme tristeza. Y al final, he vivido en mis carnes esas señales. Les he dado una interpretación. ¿Y vosotros? Un día, buscando a una persona. Era yo reportero de una revista dirigida por el doctor Fernando Jiménez del Oso. Me tomaba las cosas con una enorme responsabilidad. Yo quería hacer bien mi trabajo, primero porque era un sueño y porque las señales me habían llevado hasta el sueño, hasta poder vivir de lo que yo soñaba de niño, algo en lo que casi nadie creería, en lo que nadie cuerdo, convencional, bien educado, creería. Y resulta que yo con 20, 22 años ya me estaba ganando la vida, trabajando en lo que yo quería, no en otra cosa. Y siempre me pregunté, las señales me han traído hasta aquí. Y ya sé que era poco científico, y ya sé que es mejor ser más serio, y ya sé que es políticamente correcto ser más cauto. Pero aquí en Universo Iker, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos? Para contarnos las cosas. Para desnudar nuestra alma. Para conectar precisamente las almas, que es algo en lo que yo creo más que en nada. No temáis de las señales, no las despejéis de la ecuación de vuestra mente. Darles un significado no es volverse loco. No, es que la naturaleza tiene estas cosas. Los duendes, entre comillas, de la madre tierra, de la naturaleza, tienen estas cosas, estos mensajes. Si amplificáis vuestra mente, os encontraréis sorpresas increíbles que, por lo menos, por lo que concierne a mi experiencia, lo que yo puedo contar, lo que he vivido, siempre es el buen camino. Siempre son buenas historias, siempre es aprendizaje, aunque haya tropezones, aunque haya momentos en que no entendamos nada. La corazonada, la intuición, el presagio, la sensación, lo que no es racional, nos suele llevar, si lo seguimos, por el buen camino. ¿Pero qué hice yo buscando a una persona cuando trabajaba en la revista del doctor Jiménez del Oso? Bueno, era un reportaje, la historia de un niño hacía mucho tiempo. No encontraba a nadie, no encontraba nada. Muchas veces me hallé en esa situación, sentado en un banco en esta ocasión, consumiendo el tiempo, pensando en el ridículo porque yo tenía un orgullo como muy afilado en ese aspecto. No me gustaba llegar a la redacción después de haber vagado varios días con nada en los bolsillos, con la sensación de que no había hecho bien mi trabajo, que no había encontrado al testigo concreto que a mí me interesaba. Pero ese testigo era imposible. Había abandonado aquel lugar. Nadie sabía de él. Era un niño que había visto algo muy extraño hacía demasiado tiempo. Y como tantas otras veces, pedí la hora a alguien. En otra ocasión pedí una dirección a alguien. Al final de un largo paseo, en un pueblo sin nombre, en un banco perdido. Recuerdo una vez, en este caso, que le pregunté la hora a una persona que iba vestida con el traje de la Semana Santa, con un capirote. Como lo suena el mundo de lo absurdo, ¿no? Total, me quedaban unos minutos, se me había parado el reloj, lo recuerdo perfectamente, no sabía bien la hora y pregunté. Empezamos a charlar. Era familiar directo de la persona que yo andaba buscando, de ese testigo que había sido tragado por el tiempo. Imaginaos mi cara, pero a mí ya no me sorprendía. Empecé a entender que cuando alguien busca algo de corazón, con fe, con autenticidad, de verdad, creyendo en lo que hace, la casualidad, lo que llamamos casualidad, lo que Jung diría sincronicidad, unos acontecimientos que se unen y tienen un significado, nos ayudan, nos llevan por la buena senda, como decíamos. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, os hablo de hace 20 años, yo buscaba unos documentos húmedos, perdidos, que no importaban a casi nadie. Y recuerdo que llegué a un convento, las pistas me fueron llevando hacia un convento.
Solivianté todas las monjitas. Me organicé para que desde el torno me dejaran pasar. Había monjas de clausura. Las dejé sin cenar. Eso sí, les contagié a las que podían ver, a las que podían verme en el sentido de que algunas ni siquiera podían salir de sus celdas. Les contagié el entusiasmo y la locura. Debieron ver como, no sé, un extraterrestre que llegaba allí, ya de noche, con barba de 2 días, con unas cámaras de fotos, buscando no sé qué historia de otro joven que vivió allí en el siglo XVII, que tenía una vida prodigiosa y al que llamaban hombre P de Liérganes. Pues bien, pocas veces he tenido tanta sensación de ridículo. Además venían unas monjitas bolivianas, tenían una cena en común, les estropeé todo. Pero yo tenía la sensación de que tenía que hurgar en aquel archivo, era mi última esperanza. Otra vez me volví a Madrid a ver la cara del director, con la ceja elevada también, pero de otra forma, dispuesto a decirme: tú no vales para esto, tú no has conseguido el reportaje. Y ese orgullo, o esa fe en la casualidad, causalidad, sincronicidad, me mantuvo allí. Y me daba cuenta de que las pistas que yo tenía, los números de legajos que parece que confirmaban que había un acta notarial, una serie de elementos sobre la existencia de ese ser que parecía de leyenda y que vivió en el siglo XVII en Santander, pues estaban en cierto sitio y no estaban. Abrían los libros donde esas páginas debían estar y no había ni rastro de lo que yo buscaba. Y como digo, mi sensación de ridículo, de espantoso ridículo, crecía exponencialmente. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que en el último instante, siempre suele ser en el último instante, cuando no haya oportunidad de nada, cuando la partida está sobre la mesa, cuando no hay vuelta de hoja, ¡pam!, aparece la sincronicidad. Y en un libro húmedo, yo me agaché para mirarlo porque me marchaba ya cabizbajo, se me cayó un bolígrafo y vi un tocho casi debajo de las estanterías. No habíamos prestado atención a él, no habíamos reparado en él. No tenía que estar ahí. Ya os imaginéis el resto de la historia, ¿no? Sor Emilia Sierra, una monjita encantadora que creyó en mí, en la locura de ese visitante en la noche, señaló con el dedo índice y me dijo: aquí está, hijo, aquí está lo que buscabas. Había aparecido en el último instante. Y como estas sincronicidades os contaría 1000, pero increíbles. Y sabéis, siempre me ha pasado cuando más las necesitaba, cuando casi imploraba que algo sucediese, cuando necesitaba esa puerta abierta de la posibilidad increíble. La sincronicidad aparecía, como el lobo en mitad del páramo. Así que sonrío muchas veces cuando me hablan de casualidad, porque no me lo creo, porque pienso que de vez en cuando ocurren otras cosas. Jung pasó toda su vida investigando estas historias tan increíbles. Luego el significado puede ser sorprendente, nos lleva por vericuetos realmente difíciles de entender. Pero muchas veces, en el vehículo, a solas, en la noche, en una noche como esta, en una noche que agita el bosque que tengo delante de mi habitación ahora mismo, desde donde os hablo con un micrófono y, bueno, pues el alma abierta, dispuesto a contar muchas confesiones. Me han pasado tantas cosas en la carretera que tendríamos para varios programas, pero no quiero cansaros, desde luego. Cosas que dices, no sé, ¿por qué pasa esto? Y a veces las sincronicidades son hasta más casuales, te permiten físicamente seguir un camino. Recuerdo en tierras del norte haberme metido sin darme cuenta por una autopista de pago, tener un serio problema porque no encontraba la cartera, no había forma de salir de ese atolladero, estaba bloqueando el paso de otros coches y decía, madre mía, año 1992, ¿cómo voy a salir de esta? Aquí tenemos un problema, tendré que dejar algo casi de empeño para que me dejen cruzar la barrera. Era una circunstancia de esas un poco engorrosas. Y de verdad dije, madre mía, tanto que hablo yo de casualidades, tanto que hablo yo de sincronicidades, tanto que hablo yo o pienso en ellas como
elementos salvadores que ocurren repentinamente, ya podía venir a auxiliarme una de esas en este momento. Y os doy mi palabra de honor de que en ese instante, cuando me disponía a abrir la puerta de mi vehículo, de mi viejo vehículo entonces, para intentar calmar a los que estaban detrás e intentar calmar también al señor de ese puesto de la autopista que evidentemente no sabía por qué yo no tenía dinero, en ese momento, en el brevísimo espacio que existe entre la puerta y la ventanilla donde uno paga en las autopistas, no había las modernidades en aquel instante o en aquella autopista que hay hoy de pagar con tarjeta y demás. Y yo ver cómo explicaba que me había metido allí sin un duro, ¿no? Pues repito, os doy mi palabra. En cuanto abrí la puerta, en esa V que marca la hoja de la propia puerta y el suelo del coche, vi una moneda. Una moneda entonces de 500 pesetas. ¿Sabéis cuánto era el precio de esa autopista? 500 pesetas. Investigaba yo una historia, tenía que ir a un sitio, había perdido mi dinero y de pronto me dejaron seguir. Me quedé sonriendo. Puede que no siempre ocurra esto, pero en mi experiencia personal, vital, y lo contaré a quien quiera escucharlo, si tú crees, algo ocurre. Pero veréis, la historia, sin lugar a dudas, que marcó mi vida, más que ninguna, fue el inicio de todo. Lo he contado muchas veces y por eso no quiero cansaros. Yo tenía referencias de que mi familia estaba más o menos interesada en el misterio. En Vitoria muchos seguían el misterio. En el norte, gracias a los artículos de un periodista llamado JJ Benítez, había una gran expectación. Y tengo imágenes borrosas de mi primo Roberto, mi querido primo Roberto, mis padres, mi tío Roberto, saliendo en las noches a las campas de Olarizú, a Armentia, a las inmediaciones de Vitoria, a otear el espacio simplemente, a mirar las estrellas, a tener la esperanza de encontrarse con eso que en la prensa llamaban ovnis. Y era muy difícil, claro, era muy difícil. Luego los recuerdos se borran. Y a los 10 años, ese tío Roberto, que ya había perdido un poco quizá la pasión por salir en la noche, que parecía un poco absurdo, aunque recuerdo algún susto de la niñez que igual os cuento alguna vez, había guardado sus libros en un desván. Y en el frío de Vitoria, del otoño ya bien iniciado, yo recuerdo haberme colado en ese desván como el que entra en un cuarto secreto. Yo tenía 10 años. Y me encontré con aquellos libros y los leí todavía no sé por qué. Recuerdo que no había ido al colegio, que estaba solo en la casa. Y un libro que hoy conservo a mi espalda, mientras os hablo de todo esto, está aquí junto a mí, porque siempre he querido estar cerca de esos libros. Era un libro que hablaba de casos de ovnis. Un libro que hablaba de historias de la policía francesa y los supuestos ovnis. Y me dio mucho miedo. Y aquella noche casi no pude dormir. Había visto el dibujo de una señora que aseguraba que una especie de disco luminoso se había aproximado casi hasta donde estaba ella, muy de mañana, en la amanecida. Había salido a la pequeña terracita que daba a un campo, cerca de Grenoble. Y entonces la mujer decía a la policía con fotografías que había sentido como si algo la aspirase, como si algo la empujase hacia aquel disco que veía perfectamente y que había tomado tierra. Aquello me aterrorizó. Yo era un niño de 10 años. Mis recuerdos de aquellas salidas al monte eran esos recuerdos, sin comprender muy bien por qué cosas más raras hacían mis padres o mis tíos, pero lo hacían miles de personas en el País Vasco en aquella época de fervor por los ovnis. Había pasado suficiente tiempo y estos se revelaron ante mí como una cosa que daba miedo, misteriosa. Y luego había fotografías, testimonios, personas que no solo habían visto los llamados discos volantes o luminarias en la noche, sino que incluso se había encontrado en mitad del camino con la figura, con el presunto extraterrestre, con la entidad extraña, caminando a veces hacia ellos.
Y pasé una noche de pesadilla, y pasé una noche de terror, y pasé una noche diciendo, Iker, ¿te merece la pena haber descubierto esto de los ovnis? Y sabéis, en aquel momento, en una barriada de Vitoria, un niño de 10 años, en aquel otoño, hace tanto tiempo, no sabía ese chaval que su vida, la sincronicidad, la señal, la casualidad, la estaba ya dirigiendo. No sé qué significa esto ni qué implicaciones tiene, y sé que es estar loco, me parece muy bien. No me he ido tan mal siendo loco, porque he hecho lo que he querido, he sido feliz haciendo lo que creo que puede ser útil para otros, que puede llenar de ilusión a otros, que puede amplificar la antena interior de otros, en este mundo tan adormecido, tan lógico, tan racional. Uno se siente casi como uno de los últimos Quijotes. Bueno, pues ese niño no lo sabía, pero su vida esa noche de pesadillas, soñando con los ovnis recién descubiertos, estaba variando radicalmente, estaba dirigiéndose hacia algún lugar. Y sabéis, en esta guardilla, en esta casa, frente al bosque, haciendo Universo Iker, hablando de estas cosas, yo siento que la señal continúa, que lo que empezó en aquel momento, hace más de 30 años, continúa. Y me diréis, pero Iker, ¿y qué pasó? Cuéntanos. ¿Os cuento? ¿Sí? Bueno, es que resulta increíble. Y resulta increíble porque a la mañana siguiente observé algo en la mesa de mi tío. Yo había soñado con los ovnis. Era una realidad que me aterrorizaba porque no era ficción. Ahí estaba la policía francesa, las fotografías, los documentos. Y cuando llegué hasta el periódico, comprobé que algo se había visto sobre Vitoria. Esa misma noche que yo había soñado con los ovnis, que yo había descubierto los ovnis, algo se había visto sobre Vitoria. Para más, INRI no fue en casa de mi tío Roberto, sino en casa de mi tío Javier, donde yo me encontré un periódico vespertino entonces todavía que hablaba de ovnis sobre Vitoria. Y yo cogí el periódico con mis 2 manos infantiles y yo me senté en la azotea y estoy sintiendo el sol de aquella tarde todavía tibio de Vitoria, en la calle Olaguíbel, en la parte más alta, en pleno meollo de Vitoria, y aún siento el papel de ese periódico en las manos. Y creo que me emocioné muchísimo y pregunté a los cielos, ¿qué está pasando? Porque sería inútil no contarlo, sería inútil sentir vergüenza, sería inútil ir de serio, porque yo era ese niño y sigo siendo ese niño. Había descubierto los ovnis, había pasado mucho miedo. Ovnis sobre Vitoria. Vecinos del barrio de Zaramaga sufren un apagón y la observación de ovnis. Incluso ponía el periódico, llamaron a la policía. ¿Y os imagináis cómo me pude sentir yo? Ese niño sentado, apoyado, con la espalda en la pared de ladrillo, en la terraza, las rodillas casi pegadas al pecho, el periódico ahí encajado, leyendo una y otra vez la noticia. Había muchos testigos. Se contaba que en los pueblos cercanos a Vitoria, en las barriadas de Ali o en las aldeas de Audícana, otros testigos diferentes se habían encontrado también con el ovni. Pero ¿sabéis lo más bonito, lo más hermoso, lo más increíble? Que nunca antes ni después hubo ese tipo de noticias de ovnis en Vitoria. Nunca antes ni después. Justo en aquel instante. Esa sincronicidad marcó mi vida. ¿Casualidad? Bueno, hagamos probabilidad. Claro que existe la casualidad. En los años de registro que existen de noticias ovni no ha habido ninguna de este calibre, solo esa de ese otoño de los años 80 inicios en Vitoria. Y yo descubrí el tema ese día. Y yo cogí mi vieja bici junto a mi primo Roberto y yo me fui con él a ver a aquellas personas que aseguraban haber visto un ovni. Y a la semana siguiente, pedaleando 14 kilómetros a otro pueblo, a hablar con los que habían visto el ovni. Y esa emoción, y esa sensación, y esa increíble
esperanza de estar tocando algo que no era ficción, que no era cuento, y yo era un niño. Aquello marcó profundamente mi vida, aquello teledirigió mi vida, y aún hoy, 2015, desde esta guardilla, me pregunto, os lo juro, ¿qué había detrás de toda esta historia? ¿Qué estaba pasando? Y no me he podido responder, nunca, jamás. Pero así fue, y no quiero cansaros. Desde niño. Yo no empecé en esto porque quería ser periodista. El misterio estaba antes incluso. Siempre he tenido pasión por contar. Pero esto no es un oficio. Ni siquiera hacer la radio con esta mesa de mezclas que me he comprado, con estos micrófonos, con estos auriculares de los amigos de Radio Set que vinieron aquí a ponerlo. Todo este entusiasmo sigue porque uno está conectado todavía con aquel niño. No me estoy inventando nada. No soy un vendedor de humo, como muchos dicen, con mi propia vida. Cuando le cuento a mi hija todo esto, yo no puedo mentir a mi hija. Es tan maravilloso y tan bonito que así fue. Pero, ¿sabéis? Esto no es para decir qué maravilloso y qué bonito. Es para deciros, es que os puede pasar a vosotros. No cerréis la portezuela del cerebro que conecta con todo lo increíble. No cercenéis vuestra fantasía. No alcéis la ceja diciendo que no creéis en ello. Por supuesto, con la soberanía personal, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero si yo no hubiese tenido esa sensación de pensamiento mágico, no hubiese seguido tirando del hilo. ¿Os imagináis con qué pasión iba con mi primo Roberto, mi amigo Héctor y mi amigo Borja, con 10 o 11 años, a buscar testimonios de ovnis? Con 10 o 11 años. Me miro a mí mismo y no me lo creo. Y es parte de mi vida. Y están los documentos. Y están las fichas dibujadas. ¡Qué emoción! ¡Qué palpitar! Nos creíamos la gente más importante del mundo. El secreto del universo estaba en nuestras manos. Ni más ni menos que en Vitoria, que nunca había pasado nada, estaban ocurriendo cosas. Y aquella gente mayor, gigantesca para un niño de 10 años, hablaba con tremenda fuerza, señalaba al cielo. Me decía Níker sí, al niño le decía Níker sí, allí estaba el ovni. Maravilloso, porque cambió mi vida y la dirigió hacia un umbral donde nada estaba por descubrir. ¿Por qué? Porque nada se había hecho. Porque aparentemente era un camino imposible, tapiado. ¿Cómo se queda uno cuando le dice a su propia familia que quiere investigar los ovnis, que son su pasión? ¿Es sencillo o no? Ahora cualquier oyente, a cualquiera de vosotros, que tenga ese entusiasmo, ese empuje, que quiera hacer otras cosas, pero sea cualquier cosa que sea, no lo mío, no el misterio, aunque el misterio está en todo. Personas que quieren dedicarse a investigar la fauna, a pintar, a lo que sea creativo, y que le dicen que no, que eso no tiene salida, que eso no vale para nada. ¿Puede ayudaros mi historia? Félix pensaba lo mismo. El hombre de los lobos recortándose en el páramo pensaba lo mismo. Por cierto que Félix creía profundamente en la vida extraterrestre, en los extraterrestres. Es curioso, pero que nadie os convenza de lo contrario. Ese sería mi mensaje. Si creéis en la sincronicidad, los extraños milagros pueden ocurrir. Os van conduciendo por vericuetos insospechados, por caminos increíbles. Pero yo creo que seguir los sueños, la pasión personal de cada uno, es muy importante. No creáis que Iker es más que nadie ni menos que nadie. Es alguien que os puedo contar cómo empezó, con esa sincronicidad, aquella noche, con 10 o 11 años. Y muchas veces cuando me siento en la deriva, como todos, con problemas, angustiado, ansioso, espero que la sincronicidad, que la casualidad, que ese algo, interprete la señal. Esto mismo, estar aquí, hacer Universo Iker, os aseguro que tiene mucho de señal. Que lo convencional era otro camino, que lo lógico era otro camino, que lo responsable era otro camino. Pero siempre he creído en la corazonada, en la señal, en el radar interno, en lo que nos conecta con algo mucho más grande que nosotros, en eso que casi nadie cree. Pues en eso yo creo. Y sabéis, solo cuento esto por si le sirve a alguien,
por si esta noche, esta tarde, esta mañana hay un chaval, hay una chavala que tiene una emoción, una ilusión, un entusiasmo, y que el entorno le está diciendo, el entorno familiar, el entorno social, el entorno de los medios, que eso no vale para nada, que eso es de poetas, que eso es de Quijotes, que eso no le va a llevar a ningún lugar. Pues yo creo todo lo contrario. Creo que si tienes amor por lo que haces, la sincronicidad se pone a tu favor, a tu lado. Que si amas lo que haces, que si estás dispuesto al sacrificio, por loco que parezca, más loco que con 11 años seguir ovnis, si tú crees en eso, no abandonas ese entusiasmo, algo te ayuda. Y hay algo más increíble que eso que llamamos casualidad se alía a tu favor en el momento clave. Poníamos esta música y 3 lobos, 3 sombras en el páramo. Y esta melodía acompañándoles en su correr indómito, no domesticado, libre, como si fueran el retrato del alma del propio Félix, mi maestro. Y él dio su vida contándonos el entusiasmo, el poder creativo, el propio sueño. Síguelo, síguelo, no te rindas, no hagas caso de nadie que te aparte de tu sueño, porque eso vale más que los ovnis, que los lobos, que cualquier oficio. Eso es una actitud vital. No abandones, no te rindas, no te sometas, no te domestiques. Avanza hacia lo que te apasiona, a lo que te hace vivir, a lo que te hace palpitar, a lo que te hace conectar. Ese es el mensaje. En eso creo. Bienvenidos a Universo Iker, amigos.